Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Números. Es el cuarto libro del Pentateuco. Para un judío es la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números capítulo 13 y capítulo 14. Es la unidad que trata acerca del tema de esta mañana, que hay varios temas. Por causa del tiempo, pues vamos a tener que parafrasear, porque son muchos versículos. Solo el capítulo 13 tiene 33 versículos y el capítulo 14 tiene 45. 70 y tantos versículos que no hay tiempo para leer todo. Pero ya algunos conocen la historia. Hoy vamos a hablar de un personaje en la Biblia muy importante, hermanos. Es un personaje importante porque tiene algunas cosas que vamos a aprender de él. Hoy vamos a hablar de Caleb. Vamos a hablar de él. Vamos a ver algunas cualidades que tenía Caleb. El capítulo 13, versículo 6, ahí aparece el nombre de Caleb. Mire que Caleb, hermanos, viene de la tribu de Judá, como nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 13, Dios le manda a Moisés que elija, escoja a 12 príncipes de Israel. Usted sabe que Israel tiene 12 tribus. Así que iban a escoger un príncipe por cada tribu para que representara a su tribu. Así que Moisés escogió a 12 príncipes y entre esos 12 príncipes iba Josué e iba Caleb. El trabajo y la misión de estos 12 príncipes, ellos iban a ir a una misión porque Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, Dios los sacó porque les ofreció una tierra prometida. Era una tierra que fluía leche y miel, sinónimo de riqueza, sinónimo de prosperidad, una buena tierra. Así que esta gente, los 12, iban a ir a una misión donde iban a ir a ver la tierra. ¿Cómo era la tierra? ¿Cómo era el lugar donde iban a vivir? Iban a tener pruebas de esa tierra, de los frutos que había en ese lugar. La misión iba a durar 40 días. No olvide que el número 40 en la Biblia es sinónimo de prueba. El Señor Jesús estuvo por 40 días en el desierto siendo probado como un hombre. Los espías estaban en una prueba. Interesante, dice el capítulo 13, verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, dice la palabra del Señor. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación. No se sabe porque es un asunto que se debate cuánta gente salió de Egipto por mano de Moisés. Algunos creen que eran 2 millones. Algunos creen que era 1,5 millones de gente. Otros creen que hasta 3 millones. Imagínense el gentío. La gente esperando el informe. Los líderes, Moisés y Aarón. Los 12 príncipes regresan a dar un informe. Y dice la palabra del Señor. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra.
Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. El informe de esta gente, hermanos, no es un informe agradable, porque leemos en el versículo 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación, capítulo 14, verso 1, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres, nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Cómo es el mensaje de los 10, hermanos? La Biblia explica que solo Josué y Caleb eran diferentes. Y yo quisiera que pusiéramos atención al verso 30 para que veamos qué cualidad tiene Caleb. Mire, hermanos, mire que el nombre de Caleb está asociado a la palabra perro. Cuando uno observa y mira a un perrito, ¿qué cualidad tiene un perrito y que lo caracteriza a él? Olfato. Pero una cualidad que caracteriza a esos perritos es lealtad a su amo. Los perritos son leales a su amo. Los perritos son fieles a su amo. Los perritos defienden a su amo. El nombre de Caleb significa, la palabra cal significa todo o entero. Y la palabra leb significa corazón. Así que estas dos palabras forman un significado que significa de todo corazón. El nombre de Caleb. Por lo tanto, Caleb puede significar devoto, fiel, corazón entero. Y se refiere a un hombre que es leal y devoto a su Dios. Mientras que los 10 estaban apostatando y van a hacer apostatar al pueblo de Israel, Caleb se defiende a Dios. Caleb está del lado de Dios. Dios ya había prometido la tierra
a su pueblo. Si usted observa el capítulo 13, versículo 2 dice, envía tú, hablando Dios, envía a Moisés, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, dice Dios, la cual yo doy a los hijos de Israel. El trabajo de los espías era ir a ver la tierra. Pero tristemente los espías no creen la palabra de Dios. Los espías dudan de la palabra de Dios. Los espías no creen que Dios les va a dar la tierra prometida. Más bien, se las ha dado. Caleb, en el verso 30, cuando oye que los 10 tienen esta actitud de no creer, de apartarse de la palabra de Dios, dice el verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, miren lo que está pasando, hermanos. Hay un problema. 10 informantes han traído un informe negativo. No se puede. Allá hay gigantes. Nosotros éramos como langostas. Sería mejor regresarnos a Egipto. Caleb va a hacer callar a la gente. Caleb va a ser la voz de Dios. Va a ser el hombre leal a Dios. El hombre que dice, sí se puede. ¿Acaso ya olvidó, pueblo de Israel, los milagros que Dios hizo cuando salimos de la mano del faraón? La Biblia enseña que Dios hizo 10 señales. ¿Ya olvidaron que Dios abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco? ¿Ya lo olvidaron? ¿Ya olvidaron la clase de Dios al que servimos? ¿Ustedes creen que esos gigantes que están ahí, creen que son más fuertes que Dios? Caleb está del lado de Dios, hermanos. Es devoto, es fiel, es leal. Y dice el texto, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mire la actitud. Mire la actitud de un líder. Aquí tenemos a un líder que dice, sí se puede. Por el otro lado tenemos a 10 que dicen, no se puede. Tenemos a 10 que son negativos. Tenemos a 10 que dicen, mejor regresémonos. Tenemos a 10 que no creen en Dios. Es interesante que cuando uno estudia este episodio, usted va a la carta a los Hebreos, al capítulo 3, el escritor a los Hebreos habló de este episodio, de esta gente. Y mire qué tan interesante es cómo 10 personas negativas, incrédulas, que no son devotas, pueden destruir a una nación. Cuando usted estudia el capítulo 13 y el capítulo 14, usted se va a dar cuenta de por qué la gente que no creyó a Dios, que fueron, yo le llamo, les dieron a tole con el dedo, fueron embabucadas por los 10 espías. Ese tipo de gente, hermanos, no va a entrar a la tierra prometida. No va a entrar. Dios no va a dejar que entre esa gente porque no le creyeron a Dios. Esa gente le creyó a los 10, pero a Dios no le creyeron. Caleb, hermanos, tenía algo que debemos de tener los que profesamos ser cristianos. Cuando usted va al Apocalipsis y usted ve la lista de las personas
Apocalipsis 21:8. Usted ve la lista de las personas que no van a entrar al cielo. ¿Sabe quién es el primero que no va a entrar al cielo y aparece en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8? Los cobardes. Los cobardes. Caleb es todo lo contrario. Cuando se trataba de hablar y de defender a Dios y hablar por Dios, Caleb tenía la valentía de pararse, aunque fuera 1,5 millones de personas, que fueran 2 millones o 3, o la gente, la multitud que haya sido. Caleb se paró y dijo: nosotros podemos, vamos, cállense, porque estaba oyendo el mensaje negativo, incrédulo de los 10 espías. Caleb se paró y dijo: sí se puede, nosotros podemos más que yo. ¿No dice Romanos que si Dios es con nosotros? Eso es lo que dice Romanos capítulo 8. Si Dios está con nosotros, ¿hay acaso un enemigo más grande que Dios? ¿Hay alguien mayor que Dios? No hay. Caleb, hermanos, él tiene la cualidad de la valentía. Y mire que cuando buscamos el Nuevo Testamento, cuando vamos al Nuevo Testamento, si había alguien que tenía la valentía para hablar y decir la verdad, era Jesucristo. Hay una ocasión, hermanos, allá en Lucas 13:31. Vamos a Lucas 13:31. Aquí estamos hablando de la valentía de Caleb, pero miren la valentía de nuestro Señor. En Lucas capítulo 13, verso 31. Dice la palabra del Señor así, Lucas 13:31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús: vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Herodes, hermanos, era un gobernante. Herodes era un rey. Herodes era un hombre que tenía el poder. Era un hombre en aquel tiempo, hermanos, que solo él gobernaba. Y le dicen los fariseos: vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Le dicen a Jesús. Y Jesús les contesta en el verso 32. Y les dijo Jesús: id y decirle a aquella zorra. Mire cómo le llama el Señor Jesús a Herodes. Díganle, vayan y díganle a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios, hago corazones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Usted cree? Estos fariseos pensaron que estaban hablando con alguien que ¿qué? ¿Que se iba a esconder? ¿Que iba a huir? Por favor. El Señor dice: vayan y díganle a esa zorra. Hablando de Herodes. El Señor tenía la valentía para decir la verdad. ¿Y qué de nosotros como cristianos? ¿Qué de nosotros cuando nosotros tenemos la oportunidad de decir la verdad? ¿Vamos a callar? ¿O vamos a hablar con todo el amor y el respeto y decir: esta es la verdad, esto es lo que la Biblia dice? Vamos a poner en alto la palabra, porque nosotros también debemos de tener esta cualidad. Debemos de ser como Caleb. Cuando la gente nos pregunta, cuando la gente nos dice, no vamos a esconder nuestra cabeza como ese animalito, ese animal que mete la cabeza en un hoyo. No, tenemos que decir la verdad, con respeto y con verdad, con mucho amor. Esa cualidad se espera que la tengamos, hermanos, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y es el primero que aparece en la lista de Apocalipsis 21, versículo 8. Cuando yo era joven, a mí me daba vergüenza que la gente supiera que yo iba a una iglesia. Yo no sé a cuántos de ustedes les daría vergüenza. Tenía miedo de que mis amigos supieran lo que yo era. Tenía vergüenza, tenía miedo. Un hermano contaba, y les he contado eso, el hermano al ir a la iglesia, ellos escondían la Biblia en una bolsa de la tienda de comida.
Cuando pasaban por la cuadra, venían caminando y se burlaban los del barrio, los amigos. Mira, ahí vienen los aleluya, ahí vienen los hermanitos. Y escondieron la Biblia en la bolsa de la tienda, de la tienda de Gutiérrez, o sea, etcétera, porque ellos tenían vergüenza que se dieran cuenta de que ellos eran cristianos. Caleb, hermanos, tenía valentía para callar a la gente. 2. Capítulo 14, verso 24. Mire lo que dice Dios de Caleb. 14, verso 24. Aquí son palabras de Dios, hermanos. Pero a mi siervo Caleb, dice Dios. Pero a mi siervo Caleb, dice Dios. Por cuanto hubo en él otro espíritu. Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá posesión. ¿Sabía usted que de toda la multitud que hubo, solamente Josué y Caleb, que salieron de Egipto, iban a entrar a la tierra prometida? Porque mucha gente salió de Egipto, mucha gente vio los milagros de Dios, que ya hemos mencionado, pasaron el mar. Y antes de entrar a la tierra prometida, dijo Dios, todos estos que le creyeron más a los 10 príncipes, todos estos, dice Dios, no van a entrar ninguno, excepto Josué y Caleb. Está en el capítulo 14. Dice el capítulo 14, verso 26. Voy a leer. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Imagínense cómo debe haber estado este día, hermanos. Imagínense cómo haber estado Moisés y Aarón. La gente embravecida, la gente incrédula. Hermanos, los 10 espías han hecho algo horrible. Y ahorita vamos a ver lo que les va a pasar. La multitud, mire, dice Dios, las querellas de los hijos de Israel que se quejan. Diles yo, dice, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré, dice Dios, que os haría habitar en ella, exceptuando ¿a quién? Verso 30, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los voy a introducir y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. ¿Qué está pasando? La gente se dejó persuadir por 10 espías, hermanos. Los 10 espías, al traer un informe equivocado, pesimista, negativo, incrédulo, van a provocar que otra gente no entre en la tierra prometida. Y aquí hago una pausa. ¿Cuántas de las veces hago una aplicación, ok? Esto es para nosotros. ¿Cuántas de las veces alguien entre nosotros se va al mundo y antes de irse profesa palabras negativas, palabras pesimistas, y cuántos no lo siguen?
Se va el hermano, se va la hermana, enojada, negativa, molesta y se lleva. Eso es lo que está pasando aquí. Los 10 van a recibir una recompensa, pero no se van a ir solos, se van a llevar una multitud. Se van a llevar una multitud arrastrando, hermanos. Los únicos que no se van a dejar arrastrar es Josué y Caleb. Por eso estamos resaltando las cualidades de Caleb. Un líder puede influir para mal en los hermanos, pero influyámonos para bien. Tenga cuidado con las palabras negativas. ¿No dice la Biblia que nosotros hablamos todo lo que edifica, no lo que destruye? Las palabras negativas, cuidado. Dios le va a decir a esta gente, ustedes no van a entrar ninguno. Cuando vemos el escritor a los hebreos, mire Hebreos, en la carta a los hebreos, en el capítulo 3, que es el mismo contexto, dice la palabra del Señor en Hebreos, ya Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 3. Voy a leer desde el verso 8. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, dice Dios, no entrarán en mi reposo. Y luego dice en el verso 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo disgustado, segunda vez que aparece, 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de... ¿Sabía que este es uno de los peores pecados que en mi opinión yo creo que tiene que tener cuidado? ¿Qué es incredulidad? Un incrédulo es uno que no le cree a Dios. Dios le dice, te doy la tierra prometida. La tierra va a ser tuya. Yo te introduzco. Tú vas a estar ahí, pero vienen 10 espías. No se puede. Hay gigantes. La tierra es así, la tierra es asá. Nosotros nos vemos chiquitos. Mejor regresemos a Egipto. ¿A quién le hizo caso? ¿La multitud? ¿A Dios? ¿O a los 10? A los 10. Sin embargo, me encanta Caleb. Dice el 14:24 que en Caleb, dice Dios, hubo otro espíritu. Caleb tenía otro espíritu, hermanos. Tenía el espíritu correcto, tenía el espíritu de Dios. Caleb era optimista, hermanos. Hay traducciones que lo traducen, tuvo una actitud diferente a los demás. Mientras que los compañeros de Caleb, los 10, tuvieron un espíritu negativo, pesimista, incrédulos a las promesas de Dios, quejumbrosos, miedosos al enemigo. Caleb dijo, sí se puede. Entremos, Dios está con nosotros. Vamos a entrar, van a ser pan comido para nosotros. En momentos difíciles, Caleb era optimista. En momentos difíciles, ¿cómo somos, hermanos? Nos quejamos, dudamos, somos negativos, no le creemos a Dios. En momentos como los que está pasando este pueblo,
Caleb era optimista. Caleb tenía otra actitud. Caleb tenía otro espíritu. Caleb estaba agarrado de la mano de Dios. Esa cualidad de la valentía, esa cualidad de tener otro espíritu que dice Dios de Caleb, es lo que debemos de tener como iglesia nosotros. 3. El 14:24 dice, decidió ir en pos de mí. Pensemos un poquito, hermanos. Decidió ir en pos de mí. Caleb tomó una decisión. ¿Vamos a seguir las palabras de los 10? ¿Vamos a creer a los 10? ¿Vamos a ser persuadidos por los 10 o le vamos a creer a Dios? Vamos a seguir a Dios. ¿A quién le va a creer? Caleb tomó una decisión. Caleb dijo, yo sigo a Dios. Ustedes saben a quién siguen, pero yo sigo a Dios. ¿Se acuerdan del hombre que dio un discurso siendo un anciano? ¿Se acuerdan de aquel hombre antes de morir siendo un anciano que es el compañero de Caleb? ¿Quién es el compañero de Caleb? El único que va a entrar de esa generación que no entró se llama Josué. Josué, cuando era viejo, reunió al pueblo. Allá en Josué capítulo 24, reunió al pueblo y dio un discurso. Dio un discurso tan bonito en Josué 24 y Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé a quién vayas a servir tú. Tú tomas tus elecciones, tú decides por tu casa, pero yo y mi casa le vamos a servir a Jehová. Caleb hizo lo mismo. Caleb, dice la Biblia, decidió ir en pos de mí, dice Dios. Dios dice, bien le dio honor a su nombre, porque Caleb está relacionado a lealtad, a fidelidad. El pueblo durante un tiempo había sido fiel, pero vienen los problemas y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que ya hemos visto, que no se dieron cuenta que estaban bajo una prueba. Tal vez tú estás bajo una prueba. Las pruebas son diversas, dice el apóstol Pedro, y es para que te des cuenta si Dios está probándote para ver si realmente eres o no eres. Si el oro se prueba para ver si es oro, hermanos, con fuego. La prueba por la que estás es porque Dios está viendo que te des cuenta si realmente eres o no eres, si lo sigues o no lo sigues. Y muchos en la prueba se apartan. ¿Por qué? Porque no soportan la prueba. ¿Y qué revela la prueba? Dios ya sabe. Dios no necesita probarte a ti para saber si eres o no eres, si eres genuino o eres falso. Dios no necesita. Pero el que realmente se da cuenta es uno. La prueba realmente revela el tipo de cristiano que soy. Una persona que está bajo la prueba y se aparta, tendrá tiempo para pensar. Yo pensé que era cristiano, pero me di cuenta que no. Como el hermano que compró la cadena de oro, que se la vendió un hombre de color, y llegó a la casa, mami trae una cadena de oro, y le dije, mire, ¿por qué está el cuello verde? Todo el cuello lo traía verde así. Era un joven, pensaba que todo lo que brilla es oro. Nada, le habían dado coco wash. Le habían dado atole con el dedo, no era oro. En este momento, donde el pueblo de Israel debería de haber tenido sabiduría, Caleb dijo, yo voy a seguir a Dios. Josué dijo, yo voy a seguir a Dios. Y los demás dijeron, volvamos a Egipto. ¿Sabía usted que Dios tenía prohibido a su pueblo volver a Egipto? ¿Sabía usted que en la Biblia Egipto representa hoy para nosotros el mundo? ¿Cuántos no regresan al mundo? En la prueba va a haber gente que va a dudar de Dios. Dios me abandonó, Dios ya no está conmigo y van a volver al mundo. Como el perro vuelve al vómito o la puerca lavada a revolcarse. No eran genuinos. Caleb era leal
como el perro, como el perrito. Caleb era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Él era leal a Dios, hermanos. Cuando entraron a la tierra prometida, Dios le dio Hebrón a Caleb. Caleb vino a poseer Hebrón, y Hebrón es una de las áreas más importantes cuando uno estudia la Biblia. Hebrón es un lugar donde Abraham levantó un altar para adorar a Dios. Una de las ciudades más antiguas es Hebrón. Esa tierra Dios se la dio a Caleb. Caleb la pisó. Y de hecho Caleb era un hombre tan valiente, hermanos. Caleb en este momento tiene como 40 años. Más adelante va a tener 85 años. Y todavía Caleb se sentía fuerte y decía, denme esa tierra, porque la tierra no crea que no tenía enemigos. No crea que era como entrar a la tierra y ya llegué. No, la tierra llegaron, pero había gente viviendo que había que sacarlos. Y no los iba a sacar, oye, se salen por favor porque ya llegué. No, había que tener guerra. Se necesitaba la valentía para ir a sacar a esa gente. Obviamente Dios iba a estar con ellos. Dios era el que iba adelante, hermanos. Es lo que el pueblo olvidó. Así que en hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 7:13, hablando de tomar buenas decisiones. Entrad por la puerta estrecha, Mateo 7:13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La mayoría no siempre tiene la razón. Hay veces que nosotros pensamos que porque somos un puñado de hermanos y vamos a un lugar donde está lleno y pensamos que porque la mayoría, cuidado. Tenga cuidado. Aquí dice este versículo, hablando de tomar buenas decisiones, Jesús hace una invitación, dice Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El pueblo de Israel entró por esta puerta, por la puerta ancha. Y al final, Dios dijo, ustedes no van a entrar hasta que cada uno de ustedes, sus cuerpos queden en el desierto. Ahí van a morir. Y cuando hayan muerto, entonces los niños que dijeron ustedes que no iban a entrar, ellos sí van a entrar. Y Josué y Caleb, solo ellos van a entrar. Todos los viejos, ninguno va a entrar. Ningún viejo va a entrar. Incrédulos, infieles, desleales, que creían más al hombre que a Dios, ninguno entra. Voy terminando. 14, verso 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Aquí estamos hablando del castigo que Dios le va a dar a los 10 que provocaron todo esto. Dice el verso 36 del capítulo 14. Los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él. Aquí la palabra contra él es contra Dios o contra Moisés. Yo creo que es contra Moisés. Pero el pueblo no se dio cuenta que al murmurar contra él, contra Moisés, contra el líder, murmuraba contra Dios. Porque ¿quién había puesto a Moisés? Dios, hermanos. Dice contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Una buena lección. ¿Qué clase de líderes somos en nuestra casa? Negativos, no se puede, desleales, no creemos en Dios, hablamos mal de Dios, desacreditamos a Dios. Es el tipo de persona. ¿Y nuestros hijos nos están oyendo? ¿Se imagina? Porque todos lideramos una casa. ¿Se imagina? ¿O somos cristianos que creemos a Dios? Que sí se puede. Vamos a ser fiel en las buenas, en las malas. Es una prueba, mis hijitos. No se preocupen, la prueba va a pasar, pero Dios está con nosotros. Dios ha prometido la vida eterna, Dios ha prometido bendiciones, pero en esta prueba la tenemos que pasar. Hay una bendición,
Vamos a seguir fieles a Dios. Eso es lo que debemos de hacer como cristianos. Por eso quiero terminar con esto. La palabra de Dios nos dice que solo Caleb y Josué quedaron de toda la generación. Solo ellos entraron a la tierra prometida. Yo quiero ser como Caleb. Quiero tener la valentía que tenía Caleb para hablar la verdad, para defender a Dios, para levantar mi mano. Yo quiero tener otro espíritu como Caleb. La Biblia dice, y no hay tiempo suficiente para hablar de esto, pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, que antes teníamos otro espíritu. Pero dice que al obedecer el Evangelio, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Josué tenía otro espíritu. La gente, ¿sabe por qué la gente se perdió? Porque tenía otro espíritu. Josué tenía otro espíritu. Y por último, yo quiero ir en pos de Dios. Yo quiero seguir a Dios. Vamos a estar puestos de pie y vamos a cantar un canto, hermanos. Tenemos un canto de invitación. Tenemos un canto para gozarnos. Vamos a estar puestos de pie.